Hola gamer, jugamos League of Legends. ¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento y descubrimos juntos cómo se juega? Es fácil de aprender. Funciona de esta manera. 2 equipos de 5 jugadores deben destruir la base enemiga combatiendo en un mapa lleno de objetivos y monstruos. Supongamos que de entre los más de 100 campeones eliges a Garen. ¿Te gusta Garen? Es fácil matar a tus enemigos con Garen. Al principio no necesitas ser experto porque el juego te posiciona con otros jugadores de tu mismo nivel. Esto significa que podrás mejorar con solo jugar y divertirte. No hay nada como ganar en League of Legends al lado de 4 nuevos aliados. Hermoso, ¿verdad? Pero piensa que jugar con un grupo de amigos que ya conoces podría ser igual de divertido. Tú podrías ser el tanque, tus amigos pueden ser soportes, arqueros, asesinos o incluso magos. Hay muchos roles para escoger según la estrategia que quieras que siga tu campeón durante la partida. Y con el tiempo, comienzas a dominar otros campeones, como Lux, con sus poderosos hechizos, a Darius, con quien probablemente consigas tu primer pentakill, o Teemo, la tierna encarnación de toda la maldad del universo. Ya te gustan estos campeones, cada uno con su estilo de juego. Aprenderás más sobre las historias únicas de cada uno y verás cómo su origen se conecta con sus poderes. Hay todo un universo por explorar. Después conocerás otra característica del juego, las partidas clasificatorias, en las que los resultados determinan tu posición en un sistema de ligas y divisiones. Podrías jugar esto para siempre, pero tómalo con calma y solo diviértete, porque LoL te ofrece un sinfín de experiencias, incluso sin competir por un puntaje, porque esto es League of Legends, es dinámico, intuitivo y siempre diverso. Cuanto más juegas, más te enamoras del juego y después de cada partida no evitarás volver a jugar. Todo eso y más te espera si descargas League of Legends. Tú decides. Congreso Solar y Mocho Producciones. Tú no llegaste como un rey, sino como siervo sufriente, humillado hasta la muerte, logrando mi libertad, experimentado en quebranto, varón de dolores, herido por mis rebeliones, tus llagas me sanaron. Por amor, por amor, por amor, me rescataste, me perdonaste, por amor.
La creencia de dioses ancestrales y se decía, ¿no?, que está corrompiendo a los jóvenes. Él en sí aceptó las leyes, o sea, las leyes, porque él sí respetaba las leyes, pero lo que sí no estaba aceptando era respecto a cómo las personas lo divulgaban, lo decían, ¿no? Como se menciona, ¿no? Se aceptaba las leyes de la justicia, eso sí aceptaba. Esta era su frase célebre, ¿no? Solo sé que no sé nada. Estas palabras fueron el comienzo de su filosofía e inmortalidad, puesto que la gran mayoría de repente habíamos escuchado estas palabras o algo relacionado, ¿no? Solo sé que nada sé, o más o menos con esas conjugaciones, ¿no? Esta en sí parte de la idea de la ignorancia, y ¿para qué? Para alcanzar lo que es la verdad. El hecho de buscar qué cosa, las definiciones y conceptos, o sea, estas ideas, de buscar ello, ¿para qué? Para lograr alcanzar en sí la verdad. O sea, eso, ¿no? Esta ignorancia, o sea, él acepta sí la ignorancia, ¿no? Él acepta. Y se busca estas definiciones y conceptos, pero el detalle va a ser en dónde buscar estas definiciones y conceptos para alcanzar la verdad. Y eso es ahorita lo que voy a mostrarles, ¿no? A esto se le llamó, o sea, a esa búsqueda de esas definiciones de conceptos, o sea, esa búsqueda de verdad, él lo plantea con su método mayéutica. Y ahorita vamos a explicar qué quiere decir ello. El método mayéutica en sí tiene dos fases. La primera, que es el carácter destructivo, y el segundo es el constructivo. La idea de la fase destructiva quiere decir prácticamente tengo que destruir las ideas que se conocen, ¿no? Usando la ironía. O sea, tengo que destruir para luego recién construir. En este caso, esa búsqueda de la verdad del conocimiento. Entonces, en esta idea de destrucción y construcción se va a ver de la siguiente manera. Pero antes de eso, o sea, el término mayéutica nace más o menos relacionados a un hecho vivencial de Sócrates en su infancia, puesto que mayéutica está relacionado con el término de parto, o si no mal me equivoco, de repente significa parto, está relacionado. A esto se le suma la idea, o sea, en este caso, de la reminiscencia de los órficos, que consiste en que el alma se acuerda de algo que ya había sabido en la vida anterior. Quiere decir, más o menos, ellos decían, no, o sea, un ser puede fallecer, puede morir, ¿no? Pero su alma, todos sus conocimientos van a rebrotar en otro ser. Pero este nuevo ser prácticamente desconoce de ello, que conforme va pasando el tiempo volverá a conocerlo. Entonces, con la idea, puesto que la mamá de Sócrates era una partera, entonces de ahí nace más o menos la idea de terminología. Y eso es lo que vamos a explicar en ese momento, ¿no? La verdad está dentro de nosotros mismos. Ya lo conocimos de otra vida anterior. Entonces, prácticamente consolida esa idea. A ver, un momentito. Entonces, a lo que quiero partir acá primero la idea es que prácticamente el conocimiento está dentro de uno mismo. Y o sea, lo que vamos a hacer es hacer que eso brote, eso nazca, eso surja. Entonces acá parte, por ejemplo, la idea, ¿no? En este caso, el Sócrates como maestro lo que va a hacer es destruir esas ideas anteriores, o mejor dicho, inmiscuirse en la idea del ser, de la persona, y luego de ahí, mediante las preguntas, va a hacer surgir la idea. Entonces, esto es lo que quería más o menos mostrarles ahorita con este ejemplo, que esto hace poquito lo he realizado. Es un ejemplo de mayéutica en la escuela. Entonces, por ejemplo, puede ser más o menos como un término de diálogo, ¿no? Lo de color verde es lo que menciona el docente, y lo de que son de colores son las respuestas de los niños. Por ejemplo, no digo, hola chicos, hoy hablaremos sobre movimiento. Parto con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué creen que es el movimiento? Un niño puede responder, ¿no? Es cuando un objeto se mueve con el viento. Entonces, sigo con la pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta que ese objeto ha sido movido por el viento? Otro niño responde, profesor, por ejemplo, este papel que tengo, si lo soplo de mi mano, ahora está ya en el piso. Y haciendo la pregunta, profesor, ¿quieres decir que el soplo ha ocasionado un cambio de lugar del papel higiénico? Sí, profesor, el papel ha cambiado de lugar por el soplo.
otra pregunta. Entonces, ¿cómo podemos decir que qué podemos decir que ese movimiento? ¿Qué es el cambio de lugar de un papel? Que eso puede ser una respuesta de un niño, ¿no? Entonces lo que hago, ¿no? Por ejemplo, yo como docente es juntar esas ideas que han tenido los niños y dicen, ¿no? Bueno, sí, como el papel y como otro objeto puede cambiar de lugar por efecto de factores externos como el viento. ¿Les parece que escribimos esta idea en nuestro cuaderno? Y la respuesta de los niños es que sí. Entonces, a lo que voy más o menos con este ejemplo es lo siguiente, ¿no? Los alumnos están llenos de conocimientos, o sea, están embarazados de esos conocimientos, por el cual el maestro ayudará a extraer ese conocimiento, o sea, el maestro va a ser el parcero. ¿Y cómo se va a realizar esto? Como dice acá, ¿no? ¿Cómo? Con eso. ¿Qué es eso? Las preguntas. O sea, mediante las preguntas, de forma, o sea, adecuada, podemos llegar a hacer brotar esos conocimientos. Eso sería todo, profesor. Muy bien. ¿Alguna pregunta a su compañero? ¿Algún comentario? No hay preguntas ni comentarios. No, profesor, todo está claro. A ver. Ah, está claro. Muy bien. Navero Guamán, va a exponer sobre lo mismo, ¿no? Naveros, Marleni. A ver. Ya expuso, ¿no? Sí, ya expuso. Ya expuso, ¿no? Entonces, Pedroso. Pedroso no está acá. Ya. Listo. Ya. Entonces, ahí nomás nos quedamos, porque no hay más otra persona que vaya a trabajar sobre Sócrates. A ver. Bueno, interesante la explicación, pero, a ver, si quisiéramos establecer una diferencia con los sofistas, ¿qué es lo que le critica a los sofistas? Sócrates. ¿O cómo refuta a los sofistas? Porque los sofistas le llegaron a tener odio a Sócrates, ¿no? Porque los sofistas querían tener la verdad, y para llegar a esa verdad ellos cobraban, o sea, a esa supuesta verdad ellos cobraban por a sus discípulos, y porque ellos buscaban supuestamente la verdad en las virtudes de las personas, ¿no? Se querían, se sentían influenciados en las personas con el poder de la verdad, algo así, del convencimiento. En cambio, Sócrates tenía otro pensamiento y por eso los criticaba. Él decía que ellos no eran filósofos. Él decía que la filosofía no era así, sino que, como dice el compañero, la filosofía es ir en busca de la verdad a través de cuestionarse las cosas, ¿no? Ya. Profesor, Sí, a ver. la diferencia es lo siguiente, en que Sócrates defendía la verdad y los sofistas no tenían una verdad porque ellos sostenían el relativismo, donde consiste en que toda posición es variable, no existe una verdad, sino todo es relativo. Ahí estaría la diferencia. Entre los sofistas, más que todo, la característica es más que todo el poder, pero a diferencia de Sócrates, que es justamente la verdad. Ya. Bien. Veamos. Miren, los sofistas o niegan el mundo exterior, por un lado, ¿no? O niegan el mundo exterior, o condicionan su existencia a la existencia del hombre, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, Sócrates su filosofía dice algo del mundo exterior. Sócrates tampoco no dice nada del mundo exterior. También, al igual que los sofistas, centra su filosofía en el hombre como tal. Y bueno, uno de los motivos por el que odiaban a Sócrates es que los sofistas se consideraban hombres sabios. Y Sócrates decía que no era sabio. Sócrates decía que era ignorante. Pero en los hechos demostraba saber más que los sofistas.
O sea, inclusive los hacía quedar mal, ¿no? A través de la ironía los hacía quedar mal. Entonces, hay una diferencia, mientras que Sócrates asume, no se considera sabio, sino un ignorante, los sofistas se consideraban los sabios, pero Sócrates ironizaba y les hacía quedar muy mal. Pero el otro motivo que es demoledor prácticamente, o que demuele la filosofía de los sofistas, es lo siguiente. Efectivamente, como ustedes dicen, Sócrates le importa conocer la verdad, ¿no? Conocer la verdad. Sobre la verdad, los sofistas decían que era relativa. ¿Por qué? ¿Por qué relativo? Porque si existe cada persona que construye su propia realidad, entonces esta persona tendrá su propia verdad. Y la otra persona construye también su realidad, tendrá su propia verdad, ¿no? Y la otra posición sofista es que la verdad es convencional, ¿no? Es convencional, es puramente convencional. Sin embargo, Sócrates, contrariamente a lo que sostienen los sofistas, ¿no? Demuestra mediante su filosofía que sí se puede llegar a conocer una verdad común a todos, una verdad que sea común a todos los seres humanos. Ahí está el asunto, ahí está la diferencia, y ahí está una crítica dura de Sócrates a los sofistas. Pero ¿cómo es que logra esto Sócrates? Partiendo de plantear de que la verdad ya está en el sujeto. Esa verdad que es común a todos ya está en el sujeto. Entonces, como bien ustedes en la exposición han señalado, ¿no? Es decir, todo hombre está embarazado de verdad. Está la verdad en el sujeto. Entonces, lo único que se necesita es que esa verdad aflore. Esa verdad aflore. Y para que aflore esa verdad, ¿de qué se necesita? De alguien que haga posible, que ayude, o sea, de alguien que ayude a parir esas verdades en las personas, ¿no? Entonces, por eso que la educación es muy importante, porque gracias a que se eduque una persona puede ser posible para Sócrates hacer que aflore esas verdades que ya están contenidas en el sujeto. Entonces, por eso es que Sócrates desarrolla su método de la mayéutica. La mayéutica tiene como propósito hacer aflorar esas verdades del sujeto, ¿no? Esas verdades que ya están contenidas en el sujeto deben aflorar, ¿no? Ahora, ¿cómo es que Sócrates rebate el relativismo de la verdad de los sofistas? Sócrates hace lo siguiente, dice: si yo tengo una persona A, una persona B, una persona C, una persona D, y independientemente de cada uno, o sea, sin que tenga ninguna relación uno con el otro, yo le pregunto a la persona A respecto del árbol, esta persona me va a hablar del árbol tan igual, o sea, lo que me dice del árbol esta persona A, y también interrogo a la persona B sobre el árbol, y a la persona C sobre el árbol, todos me van a dar la misma respuesta. Todos me van a decir lo que es el árbol. Entonces, si todos coinciden en su respuesta respecto de lo que es el árbol, entonces sí hay una verdad común a todos. ¿Y cuál es esa verdad? Ya lo han dicho también, lo han explicado muy bien. Es definir el concepto. Es decir, cuando se llega a definir el concepto de árbol, y todos van a llegar mediante su sistema mayéutico, cada cual que sea interrogado sobre el árbol, todos van a llegar a establecer esa verdad. Coincidentemente. Sin haberse puesto de acuerdo, simplemente se conversa sobre el árbol y todos van a llegar a coincidir en lo mismo. Eso es lo que dice Sócrates. Entonces, sí hay una verdad en común. La verdad no es relativa, sino la verdad es en común. Y esa verdad, ¿en dónde radica? En la idea, precisamente, en la definición del concepto. Ya
Sócrates está viendo acá una de las cualidades que tiene la idea, su carácter universal. Su universalidad. Es una de las cualidades que tiene el concepto, porque hemos dicho que la idea no se queda como pura idea, sino la idea se desarrolla y se convierte en concepto. Y una de las características del concepto es su universalidad. Universalidad. ¿Ya? Es decir, ese concepto, el contenido de ese concepto va a ser igual en todos aquellos que conocen el concepto o que tengan conciencia acerca de un concepto determinado. Entonces, eso es de ese modo, Sócrates refuta las concepciones filosóficas de los sofistas y está dejando planteado a la vez un problema para la filosofía, el tratar respecto de la idea, ¿no? Abordar cómo debe abordarse la idea. Sócrates simplemente dice la verdad ya está en el sujeto, y una de las verdades, diríamos, de mayor valor para Sócrates es las verdades que están referidas ¿a qué? Al comportamiento bueno del hombre, es decir, a la verdad de la moral. Y el hombre que conoce esa verdad es un hombre virtuoso, más aún si es que su comportamiento se sujeta o se corresponde con esa virtud, con ese comportamiento bueno. Y precisamente ahí lo que sostiene Sócrates es de que sí, comprendido la verdad, entonces uno tiene que tener convicción, uno tiene que defender esa verdad. Ese es el otro asunto que Sócrates nos plantea. Entonces, por eso es que precisamente, como ustedes lo han señalado, porque Sócrates tiene convicción, es que él cuando es sentenciado acepta, porque según él, por convicción tiene que aceptar y ceder al castigo que le han impuesto, porque él maneja ese tipo de filosofía, él maneja la filosofía de defender la verdad y tener una clara convicción respecto de la verdad que está defendiendo, hasta sus últimas consecuencias. El comportamiento sofista no sería así, el comportamiento sofista sería buscar argumentos que justifiquen ¿qué cosa? Justifiquen de que no sea condenado. Argumentos que vayan a justificar de acuerdo a las circunstancias. Por eso que Sócrates precisamente les critica que no tener convicción. El que conoce la verdad y el que se acerca al conocimiento de esa verdad del más alto grado como es la moral, es aquel que asume con claridad, dice, y consecuentemente y con convicción en la defensa de la verdad. Eso es en el caso de Sócrates. No sé si hay alguna pregunta, no sé si está claro. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Está claro, profesor. Ya, muy bien. Entonces pasamos ahora sí a ver a Platón. El que ha expuesto es Ceballos, ¿verdad? Sí, profesor. Chávez, Zurita. Sí, profesor, ¿me escucha? Ya. Sí. A ver, comparta su pantalla y voy a compartir. Un momento, por favor. ¿Lo puede visualizar, profesor? Sí, sí se visualiza. Ya, listo, profesor. Voy a empezar. Voy a exponer sobre el Platón y, bueno, su contexto cultural y su contexto filosófico, ¿no?
Como bien sabemos, con la exposición anterior, Platón fue uno de los discípulos, bueno, alumnos principales de Sócrates, ¿no? Nació el año 427 y murió entre los años 347 a.C. ¿Cuál era su ideología de Platón? Era una ideología aristócrata, se podría decir, porque la preocupación de de Platón, era el ser humano, respecto al ser humano. Bueno, Platón se preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacer el ser humano feliz y virtuoso? Platón se contestaba a sí mismo, ¿no? Solo un estado justo y armonioso sería formar hombres justos y felices. Quiere decir que Platón estaba en contra de la democracia, que en ese tiempo se había formado un auge con el gobierno de Pericles, ¿no? En ese entonces en Grecia, ¿no? Como nos dice en el contexto cultural, dice que a mediados del siglo V a.C., Atenas se había convertido en la ciudad más influyente del Mediterráneo, ¿no? Como ya lo acabo de mencionar, apareció la democracia como nueva forma de gobierno. Esto estaba en contra de Platón, ya que, por lo mencionado anteriormente, ¿no? Creía que solamente las personas que tenían conocimiento tenían el derecho de dirigir a las demás personas, o sea, al pueblo, ¿no? Para ese entonces, pasado el siglo IV a.C., Atenas atravesó una decadencia, ¿no? Pasado la guerra de Peloponeso, la ciudad de Atenas fue derrotada por Esparta, ¿no? Ahí sucedió la invasión de espartanos y también el periodo de los 30 tiranos, se podría decir, un gobierno el más sangriento de la edad antigua, se podría decir, ¿no? Pasado ello, se reinstauró la democracia, pero no la democracia la de antes, sino una peor. ¿Qué sucedió? Que el maestro de Platón, Sócrates, fue sentenciado, como ya lo había mencionado, ¿no? Hace un momento, ¿no? A beber cicuta por hablar de que no existían algunos pensamientos, se podría decir, ideológicos así respecto a dioses, y también por fomentar y corromper, se podría decir, a la juventud en ese entonces, ¿no? A ver cicuta, que es una hierba, bueno, venenosa, ¿no? Aquella circunstancia, Platón sucedió que se le cuestionara, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de gobierno, ¿no? Por eso una de sus obras fue la República, ¿no? Un diálogo que, bueno, que plasmaba él a través del mito de que cuál sería el mejor gobierno por el cual, bueno, se basa la justicia, ¿no? Bueno, para ello, bueno, también en un contexto cultural también puse que después de años, fundó la famosa academia, ¿no? Se llamaba la academia, donde se enseñaba filosofía, retórica, astrología y todo ello, ¿no? Bueno, ya, en el contexto filosófico, resalté el enfrentamiento de Platón y Sócrates a los sofistas. Creo que ya, bueno, en las exposiciones anteriores ya lo extendieron, pero de todas maneras voy a tener que explicarlo nuevamente. Platón y Sócrates, como bien sabemos, Sócrates tenía una ideología diferente a las de los sofistas, ¿no? Los sofistas, ¿quiénes eran? Ya lo mencionaron, que eran personas que solamente hablaban en plazas y todo ello, bueno, y queriendo imponer su pensamiento, querían ser conocedores de la razón y por medio de la persuasión y todo ello, pero con fines políticos. Por ello es que Sócrates estaba en contra de ellos, y Platón también, ¿no? Que era seguidor también de Sócrates y compartía bastantes pensamientos e ideologías de su maestro. Su pensamiento ideológico de Platón fue influenciado por los presocráticos, que fueron Parménides, Heráclito, Anaxágoras, Pitágoras, también ¿no? Y no quiere decir que con todos haya estado de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, con Pitágoras, bueno, sí estuvo de acuerdo, bueno, él puso interés por la matemática, también reivindicación hacia la razón también. Parménides también, también gracias a él, también obtuvo la concepción del ser como la realidad inmutable. Por Heráclito también el mundo sensible, que está sometido a un cambio permanente, ¿no? Y todo ello, ¿no?
también puse también de que Platón decía de que su pensamiento era de que la escritura no se establecía filosofía mediante la escritura, porque por ejemplo, si nosotros ponemos una definición de algo a través de la escritura, a través de un papel, ese papel o esa escritura no se puede defender, no le podemos explicar o de repente decir a esas palabras que nos expliquen, ¿no? Y por ello es que realmente Platón creía que cómo se puede hacer filosofía y la forma más correcta de hacer filosofía era a través de los diálogos. Por ello, cuando murió Sócrates, empezó a hacer diálogos donde su principal protagonista era su maestro, ¿no? Se estableció, bueno, mediante etapas, ¿no? Los socráticos de juventud, mientras que, bueno, que son las obras, por ejemplo, la Apología de Sócrates, habló también del sofista Protágoras, también Gorgias y Menón, los diálogos doctrinales o de madurez, que es estricto de la época de su academia, ¿no? Donde habla también de diálogos sobre el banquete. El banquete habla mayormente en este diálogo sobre qué es el amor, cuál es el objetivo del amor y todo ello, ¿no? Por ello también es la famosa frase, ¿no? Amor platónico, ¿no? Fedón y también la República, ¿no? ¿Qué más? Diálogos de vejez, Parménides, sofista, político, entre otros, ¿no? Eso sería todo, profesor. ¿Me escuchó? Sí, sí. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor. Sí. Sí, lo escucho. Sí, ya terminé, profesor. Sí, sí, está bien. No, ¿hay alguna pregunta que quisieran hacerle a su compañero? Bien. Quien expone lo mismo me parece también es Pedroso, ¿no? No, Pedroso no, Quispe. Quispe, Vamos, Jerónimo. Quispe. Sí, profesor, yo. Usted también expone sobre lo mismo, ¿no? Sí, profesor. Ya, a ver, comparto su pantalla. Ok. Bien, bueno, básicamente voy a aplicar lo mismo, similar al compañero, ¿no? Pero bueno, Platón fue un filósofo, el filósofo de mayor influencia en la historia de la filosofía, ¿no? Valga la redundancia. Su verdadero nombre es Aristócles y la influencia que él tuvo en gran parte fue de su maestro, ¿no? Sócrates, de quien ya se ha hablado bastante, me parece, antes de estas exposiciones. Y también ya conocemos el pensamiento de Sócrates. Bien, voy a mencionar también el contexto cultural y el contexto filosófico ocurrido en estas épocas donde vivió Platón. Bien, una de las cosas que voy a mencionar es que Atenas atravesó una época de decadencia sustituida por un peor gobierno. Bueno, el peor gobierno con el cual no compartía la ideología para Platón era la democracia. Entonces, porque también justo en esa época su maestro fue condenado a muerte, ¿no? Y eso fue como que un choque muy fuerte para él, una conmoción muy fuerte, y él empezó a buscar qué era lo mejor para la sociedad, ¿no? Entonces, él hablaba sobre la justicia y habló sobre la primera utopía de la historia, ¿no? Sobre la ciudad perfecta, ¿no? Una cosa que no existe, pero él siempre soñaba con una sociedad así, ¿no? Y al igual que su maestro también respetaba las leyes, pero no compartía las mismas ideas, ¿no? Que siempre imponían. Bueno, años después,
bueno, eso ya lo mencioné, que fue condenado a pena de muerte, y Platón iba en busca de una sociedad ideal. Bueno, hablando del contexto filosófico, Platón tuvo mucho enfrentamiento a los sofistas porque no compartía la ideología, él siempre iba en búsqueda de la verdad, tuvo muchas conversaciones con Sócrates sobre ese tema y siempre estaban atacando a los sofistas, siempre, porque decían que ellos no eran filósofos, ¿no? Entonces, tenían posturas distintas. Bien. Aparte de ser influenciado por Sócrates, él también tuvo mucha influencia por los presocráticos ya mencionados y explicados por mi compañero. Por ejemplo, está Heráclito, está Parménides, está Pitágoras. También se enfrentó, se menciona también es a Demócrito. Y bueno, él luego también que su maestro falleció, él creó la academia, ¿no? Una academia que funcionó por un tiempo de más o menos 900 años, y él compartía con los discípulos, también influyó también en la creencia y en el pensamiento de muchos filósofos. Eso es todo, profesor. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, a ver, vamos a hacer una pequeña síntesis de esta parte que creo que debemos ampliar un poquito. A ver, sobre todo de los antecedentes en el que sustenta su filosofía Platón, ¿no? Platón habló de todo, como ustedes verán, como ya lo han dicho también. O sea, construyó todo un sistema filosófico en donde trató y abordó de todo. Ahora, las influencias que tiene Platón es Heráclito, Parménides, Pitágoras, y Anaxágoras, ¿no? Y una crítica a Demócrito. ¿Qué es lo que tomó de Heráclito? ¿No? ¿Qué es lo que tomó de Heráclito y de Parménides? Como ustedes han visto, cuando hemos visto la filosofía presocrática, Heráclito nos habla del mundo exterior. Es un mundo exterior cambiante, así nos habla Heráclito, ¿no? Ese mundo exterior es un mundo exterior cambiante, ¿no? Y diverso, ¿no? Esa diversidad y los cambios. O sea, para Heráclito todo está en constante cambio, pero dice, no visible, invisible a nuestros sentidos, dentro de cada cosa, lo que hace que genere los cambios es la contradicción. Eso es lo que dice Heráclito. Entonces, lo que subiese, o sea, lo común, lo uno que subiese a todo lo que es diverso, es la contradicción. Eso es lo que hace uno. Eso hace que sean las cosas uno. Ese es un aspecto de Heráclito. Lo otro es que ese mundo exterior que es cambiante y que se cambia por la contradicción, ese mundo, esas cosas que cambian en el mundo exterior tienen un proceso necesario. Es decir, están sometidos a la ley de la contradicción que hacen posible que vayan a cambiar, pero los cambios son cambios como que ya están determinados. Es decir, una semilla de maíz, de una semilla de maíz saldrá pues una planta de maíz, no saldrá un perro o un gato, ¿no? Entonces los cambios están determinados, los cambios tienen un orden. Ese orden que se da en los cambios están sometidos a una ley, a la ley de la contradicción. Eso es lo que sostiene Heráclito. Y Platón, ¿no? A diferencia de los sofistas, sí admite la existencia de ese mundo exterior y le va a llamar mundo sensible. Es el mundo sensible, ¿ya? O sea, toma esa concepción filosófica
que nos deja Heráclito. No, o sea, no lo rechaza como los sofistas que niegan la existencia del mundo exterior, ¿no? Acá no, Platón sí acepta la existencia de ese mundo sensible, pero a la vez, ¿no? También acepta, y acá, acá toma la influencia de Parménides, toma también la idea de Parménides. Recuerden que Parménides decía de que lo que se muestra a los sentidos, se muestra algo que permanentemente está cambiando. Y si está cambiando, entonces yo no podría decir qué cosa es, ¿no? Entonces, es un constante cambiar. Entonces, ¿qué es lo que no cambia? Lo que no cambia es el ser, ¿no? El ser. Como ya hemos visto, ¿no? Yo, como los ejemplos que se ha puesto, yo puedo decir, el hombre es, ¿no? Puedo decir, la planta es, el perro es, ¿no? Digamos, el ser, ¿dónde está? Siendo diverso, el ser es lo que une, es lo que tiene de común. Y para Parménides ese ser es la idea, ¿ya? El ser, para Parménides, es la idea. Y el no ser es el mundo exterior. Es eso para Parménides. Y entre lo más valioso que encuentra Parménides es precisamente la idea, por las cualidades que le da, que es inmutable, es eterno, no está sujeto a cambios. Es decir, Parménides construye o constituye una ontología de la idea, ¿no? Una ontología de la idea, es decir, la idea es, no puede no ser, la idea es, ¿ya? Es decir, y además tiene existencia propia, sí. Una consulta, entonces podríamos decir que Platón, bueno, al tener la concepción y bueno, también en la teoría de las ideas, bueno, respecto a lo que hizo Platón en ese aspecto, sería influenciado por ese filósofo, por Parménides. Sí, bastante influenciado por Parménides, ¿ya? Y ahí le agrega el aporte de Sócrates, porque recuerden que Sócrates habla del concepto, ¿ya? Habla del concepto. Entonces, él va a identificar a la idea con el concepto. Platón, ¿ya? Entonces, por eso es que Platón construye, o sea, en su filosofía, es una filosofía dualista, se dice. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un mundo sensible y nos está hablando de un mundo de las ideas, ¿no? La diferencia, oye, sin embargo, él precisa que entre esos dos mundos, el mundo sensible simplemente es una copia del mundo de las ideas. Es decir, el mundo más importante y fundamental para Platón es el mundo de las ideas. El otro simplemente es su representación, es su copia, nada más, ¿ya? Eso hay que tener muy presente. Ahora, ¿qué cosa recoge de Pitágoras? Mira, ¿cómo coloca Platón a Pitágoras? Para conectar ese mundo sensible con el mundo de las ideas, ¿no? ¿Qué cosa toma de Pitágoras? Su filosofía del alma, pues, de las formas y del alma, ¿no? Porque para Pitágoras las formas que representan la realidad, ¿cuáles son? Las líneas y los puntos, ¿no? Es decir, las rectas y los puntos. Es decir, con los puntos, las rectas, porque de los puntos se derivan las rectas. El otro, el número, que me estoy olvidando. El número también, ¿ya? Entonces, esa teoría de las formas de Pitágoras también es recogida por Platón, porque precisamente las ideas van a ser formas, van a ser las formas, ¿no? Y el otro elemento que recoge de Pitágoras es el alma. Es el que precisamente va a conectar el mundo de las ideas con el mundo sensible. ¿Por qué? Porque el alma vive, o sea, ya vivió o está en el mundo de las ideas. De ahí sale, ¿para qué? Para introducirse en un cuerpo. O sea, es el que sirve de conexión. Hace posible que el sujeto y con el que interactúa el sujeto ya tenga una participación de ese mundo de las ideas. ¿A través de qué? A través de su alma, precisamente.
¿no? Entonces, fíjense, están ahí bien conectados alma, ideas y los conceptos, bien conectados, bien conectados. Por eso es ahora, ¿de dónde salió la idea de alma? Si ustedes buscan, hacen una investigación, van a ver que ya en los mitos de Homero, de Hesíodo, ya se habla del alma. Solo que después le dan un contenido filosófico, y más aún todavía Platón, ¿no? Porque como el alma es de lo que está en el mundo de las ideas, que está en el cuerpo, por eso que después nos van a explicar que el alma es eterno, el alma no es como el cuerpo que es muy temporal, ¿no? Y luego, de Anaxágoras, que recoge el demiurgo, ¿no? La capacidad creativa, porque el hombre también tiene capacidad creativa, como creo que ustedes anteriormente me pusieron el ejemplo, ¿no? Hay cosas que no están en la realidad que el hombre las elabora, ¿no? El hombre las elabora, pero las elabora como consecuencia ¿de qué? Como consecuencia de plasmar una idea que se plasma elaborando algo, ¿no? Entonces, el demiurgo es el nous, que es en Anaxágoras, el nous, que es un demiurgo, que es como el que le da orden al mundo, es también recogido por Platón. Entonces, el orden de la realidad, el orden que tiene la realidad, ¿de dónde viene? Viene de la idea. La idea es el que le da orden a la realidad, la idea. ¿Ya? Y por eso es que le critica a Parménides, porque le critica a Demócrito, porque Demócrito es el que sostiene que lo que da orden a la realidad, lo que da orden al mundo exterior son los átomos, ¿no? Es el que ordena la realidad, según Demócrito. Y Platón lo va a criticar, va a decir, no, lo que da orden a la realidad es la idea, ¿no? Entonces es una crítica a Demócrito. Entonces esos son los elementos a partir del cual Platón va a construir su filosofía. No sé si hay alguna pregunta. Está claro entonces. Continuamos viendo a Platón entonces. Ahora le toca el turno a Chávez Zurita. ¿Está Chávez? Ya expuso. Ya expuse, profesor. ¿Ya expuso? Sí, ya expuse, profesor. Acaba de exponer, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Sí, sí. Entonces le tocaría a Chirinos. Profesor, Sí. ¿puede considerar el otro compañero que va a exponer el mismo tema que expongo ahorita? Porque tal vez, como puede escuchar, están fumigando muy cerca acá y justo ahorita acaban de empezar. No sé si puede pasar al compañero primero. Entonces, a ver, por favor, sería... Yo, profesor Quispe. Quispe Pascual, ¿verdad? Sí. Vamos, Ya, a ver si... Comparto Ya, su ahorita. pantalla. Ya. Después yo, profesor Catrina. Uy, ¿qué fue, güey? Profesor, ¿ve algo en la pantalla? No, todavía no. ¿Nada? No. Ya, recién, ya está compartiendo. Ah, ya. Ya, profesor, yo voy a hablar acerca de la introducción. A ver, señorita, a ver, No ve nada. No está la, ahí está, ahora sí. Ya. Ya, profesor, buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de la introducción a la filosofía de Platón. Ya, usted es la señorita Quispe Pascual, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien, adelante. Ya, yo voy a tocar 5 puntos. Lo primero que voy a hablar es acerca de la metafísica. Platón establece
dos mundos o también se le puede decir como grados. Es decir, la realidad está formada por estos, ¿no? Uno que es el mundo sensible, que es el conjunto de las cosas perceptibles por nuestros sentidos, que son temporales y que también son las cosas materiales. Y en el mundo de las ideas, estas son únicas, que no cambian. Y que tienen independencia. Luego, además del mundo de las ideas, las características más principales que se puede decir que son reales, las ideas, cada idea es única y eterna, o sea, se puede conocer a través de ellas, a través de la razón o el pensamiento, y que las ideas son formas únicas. De ahí voy a hablar acerca de la antropología filosófica. Nos dice que Platón elabora una teoría acerca de esos, ¿no? Uno es que está el cuerpo, el ser humano debe volver a su estado natural, que es el alma, y nos dice que el cuerpo, para poder ascender el alma a su lugar natural, el mundo de las ideas alcanzando la felicidad. Y acerca del alma nos dice que el alma es inmortal y es el que domina sobre todo el cuerpo. O sea, lo que resalta más es el alma humana, ¿no? El cuerpo forma parte del mundo sensible de manera ilimitada. O sea, lo que tomen en referencia es al alma. El alma ahí es lo más importante. Que el alma ha existido y que solo toma en diferentes cuerpos. De ahí habla acerca de la teoría del conocimiento, que a través de las ideas se pueden conocer los objetos y plasmarlos. Ahí también nos dice que el conocimiento no puede fundarse en los sentidos o en el mundo sensible, porque esto nos llevaría al relativismo, ¿no? Y también se pueden conocer los objetos, también se pueden conocer los objetos, ya que ellas se plasman en ellos y se pueden tener diferentes percepciones, ¿no? Cada persona puede tomarlo de manera distinta. De ahí voy a tocar el siguiente punto, que es la ética. Platón define la ética lo toma en forma general como patrones morales universales, con el que podemos juzgar el comportamiento de las personas. Además, tienen de ser... No me va a vender ya, Albert, porque dice que no consigue quien le venda una computadora que necesita. Que me dice, si quieres, te ideas válidas para el individuo y para la manera... Sofía, espera, Sofía. Jennifer, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Dime. Compañera Jennifer, por favor, ¿puede apagar su micro? Continúa, Sofía. Ya me quedé en ética, ¿no? Sí. Para Platón, las ideas éticas eran morales y universales, con las que podemos jugar el comportamiento humano. Y los valores universales son las ideas, o sea que son válidos para el individuo como tanto para la sociedad. Y por último, el último punto que voy a tocar es la filosofía política. Platón fue uno de los primeros filosóficos en acerca de reflexionar de cómo debería ser del Estado, ¿no? Su naturaleza y sobre las formas de gobierno. Entonces, una de sus ideas más importantes era de que el gobierno debería estar relacionado con los filósofos. ¿Por qué se daba esto? Porque los filósofos eran las únicas personas capaces de poder gobernar. Y que a partir de ello se podía concebir como una sociedad justa. O sea, él al plantear ese tema sobre que los filósofos pueden ser los únicos en gobernar, su mente, su política se podría decir que era aristocrática. O sea, percibía que solo ellos nada más podían gobernar. Y que la filosofía permite a un gobernante evaluar permite gobernar y evaluar para la sociedad. Y los filósofos eran aquellos que tenían el poder y que podían
solucionar o ¿cómo? Que podían solucionar o llevar un mejor gobierno. Ya, profesor. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿el señor Chirinos ya puede o todavía? ¿El señor Chirinos está conectado? Sí, profesor, ya estoy conectado. Ya, a ver, comparta su pantalla y desarrolla su exposición. Ya, profesor, está bien. Ahora sí. Ya. Ya, profesor. Ahora sí. Muy bien. Yo también voy a hablar acerca de la introducción a la filosofía de Platón. Ya compañeros anteriores han podido hablar desde los sofistas, como también un poco de Sócrates, y cómo esto también ha influenciado, ¿no?, en lo que es Platón en sí. Muy bien. Para poder iniciar acerca de esta filosofía de Platón, él prácticamente te realiza 3 preguntas, ¿no? La primera es, ¿en qué se funda la realidad? ¿Ya? Segundo, ¿cómo es nuestro conocimiento de esa realidad? Y tercero, ¿cuál es el criterio para la acción humana? Sabemos que para Platón pesaba mucho más o tenía mucho más importancia en sí la idea de todo lo que se podía llegar a pensar, ¿no? Entonces, de todo ello se iba a generar o se iba a desarrollar un sistema filosófico, que es lo que iba prácticamente a iniciar Platón, ¿no? Entonces, empezaremos a responder primero la pregunta 1, que es ¿en qué se funda la realidad? Que nos dice lo siguiente, ¿no? La realidad se funda en el mundo de las ideas. Tiene un carácter dual, es cambiante y a la vez también es material, ¿no? También tiene un ámbito superior que no cambia. Quiere decir que prácticamente para él la realidad son las ideas que se pueden llegar a generar. ¿Qué cambia? Sí, ya, y que puede terminar siendo material. Sin embargo, todo inicia desde las ideas, ¿no? Ahora, ¿cómo nuestro conocimiento... A ver, un ratito, regresa un ratito. Hay que aclarar acá. Efectivamente, ¿en qué se funda la realidad? Se funda en la idea para Platón, como usted lo está diciendo. ¿Ya? Pero es una idea que no cambia. Usted dice que tiene un carácter dual. Sí, claro, tiene un carácter dual. ¿Por qué? Porque hay un mundo de las ideas y un mundo sensible, ¿ya? El que cambia es el mundo sensible, es que el que está constantemente cambiando, que es material y está constantemente cambiando. Pero el mundo de las ideas no, ¿ya? Es absoluto, permanece, es eterno, absoluto. Son formas que permanecen eternos y absolutos, ¿ya? Hay que tener cuidado ahí. Sí. Digamos que si en caso yo considero que no estaba bien en una idea que llegaba a pensar y luego trato de retractarme, ¿eso no cambiaría? ¿No cambiaría la idea? No. Es que lo que va, si usted se retracta es porque está en el nivel de la opinión, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después cuando sale del conocimiento, ¿no? Vale. Pero el que llega a conocer la idea, el que se acerca más a la idea, ¿no? Es una idea, es decir, como que se va a acercar a la comprensión de lo que es más perfecto, que es la idea existe como concepto y esas cosas, ¿ya? O sea, nos está hablando de una idea que existe como formas eternas. Estamos hablando de Platón, ¿ya? Claro, contemporáneamente, si hablamos de la idea, vamos a ver que las ideas se enriquecen también. Conforme va conociendo el hombre el mundo exterior, las ideas se van enriqueciendo. Pero acá no.
Acá es una idea como lo concibe Parménides, es una idea inmutable, eterna, que permanece y es perfecta, ¿ya? Ya. Estamos hablando de Platón, ¿ya? Hay que situarnos en Platón. En Platón. Vale. Sí. Muy bien. Entonces, también Platón iba a surgir con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo nuestro conocimiento acerca de esa realidad en sí, ¿no? También nos dice que podemos acceder a esa realidad a través de los sentidos y a través de la razón. Sin embargo, esto no quita mucha relación con la pregunta anterior, porque también parte prácticamente de las ideas, ¿no? Y obviamente esas ideas se generan o podemos llegar a obtener una idea a través también de lo que llegamos a sentir, ¿no? Cómo plasmamos en esos sentidos. Entonces, eso sería una segunda pregunta, ¿no? Y la tercera pregunta... Ahí nomás. Regrese, por favor. ¿Ya? Regrese. Hay que ser coherente con la premisa anterior. Es decir, si la realidad para Platón es dual, la realidad es dual, es decir, para Platón la realidad es dual, o sea, está hablando de un mundo sensible, de un mundo de las ideas, ¿no? Entonces, ¿se puede conocer? Él dice que sí, ¿no? El mundo sensible se conoce a través de los sentidos, ¿ya? El mundo sensible. Pero el mundo de las ideas no se conoce a través de los sentidos, sino a través de la razón. ¿Ya? A través de la razón. ¿Ya? Sí, continuamos. Ya, ahora, ¿cuál es el criterio para esa acción humana o para la acción humana? ¿No? Platón niega el relativismo moral propio de los sofistas, lo cual ya se venía hablando acerca de ello. ¿Ya? También nos dice que son las ideas las que harán sustento de verdad a ello. ¿Ya? Y por tanto, un cariz inmutable a todo lo que existe. Entonces, prácticamente al tener claro estas tres ideas de Platón, ya nos va a dar como que ese inicio para un sistema filosófico al cual él quería adentrarse, ¿no? Para poder entender un poco más acerca de la realidad. Muy bien, entonces, en mi conclusión sería que Platón, entonces, al responderse a estas preguntas, estaría llegando a crear un sistema filosófico para estar más cerca a la verdad. Y si estamos cerca a la verdad, pues estamos más cerca de percibir también lo que es la realidad, ¿no? Es lo que concluiría con esta primera parte de la introducción a la filosofía de Platón. Bien. Bien. Ya, esa solamente es la parte que creo que va a ser desarrollada ahora con mayor minuciosidad en las siguientes exposiciones. Entonces, Clemente. Uy, ya, ahorita. Clemente Lisbeth. Sí, profesor. Ya, comparta su pantalla, por favor, y empiece su exposición. Observa, profesor. Sí, está su pantalla, pero no está su diapositiva. Ahora sí. Sí, profesor. Sí, ahora sí. Ya. Yo voy a hablar sobre las teorías de las ideas. Por ejemplo, en la teoría de las ideas, Platón considera que debe existir algo que permanezca inmutable, porque si no caeríamos lo que es en el relativismo. Entonces, es por ese motivo que Platón cree que el mundo está, que el universo, perdón, está dividido en dos mundos. En lo que es que dice que el mundo se debe experimentar a través de los sentidos y lo que es en la realidad. En lo que son los sentidos está lo que es el mundo sensible. Como ya se mencionó varias veces, en el mundo sensible se encuentran los objetos que se pueden percibir por los sentidos, ¿no? Que es todo
que a todo aquello que tiene cuerpo, ¿m? Y por lo tanto es todo lo que cambia y que también son las cosas materiales o son objetos físicos y que todo esto que todas estas cosas lo podemos obtener a través de la opinión, ¿no? Y nos dice que todo este mundo también es llamado como el mundo dóxico. Y lo que es en la realidad, está el mundo, lo que es el mundo inteligible, ¿no? Que aquí, por ejemplo, se encuentran lo que son las formas, ¿no? Las ideas, ¿no? Está constituido por las ideas inmateriales e inmutables, ¿no? Que aquí Platón cree que las ideas son el modelo de las cosas acá del mundo sensible. Por lo tanto, dice que no son las ideas, mejor dicho, el mundo sensible no son más que una copia de las ideas, ¿no? Y que todo eso también, que todas esas cosas lo podemos conocer a través de la razón. Y bueno, también todo este mundo es llamado como el mundo eidético. Pero para Platón, estos dos mundos están conectados. Él cree que estos mundos están conectados porque pertenecen a un mismo universo. Por lo tanto, él conecta esos dos mundos en dos relaciones. Lo que es en la relación de participación, megdesis, y en la relación de la imitación. En la relación de participación, él dice que todas las cosas tienen una esencia unitaria y que en estas cosas materiales en estas cosas participan lo que es en la misma idea. Y lo que es en la relación de imitación implica que lo que percibimos por los sentidos son copias de las ideas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de cómo Platón lo relaciona, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros podemos percibir, ¿no? Digamos que este es un chico guapo. Y aquí observamos a otro chico que es que es mucho más guapo, ¿no? Guapísimo, lo podríamos decir. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo sabemos o cómo podemos saber o considerar los que son guapos, no? Entonces, para Platón, dice que si hay cosas más o menos bellas, entonces debe haber una idea, o debe haber una idea absoluta, se podría decir, de la belleza, ¿no? No, que debe haber una idea absoluta de la belleza por el cual nosotros podemos definir, ¿no? Lo que es en la belleza. Eso es todo, profesor. Ya. Usted es Clemente, ¿no? Sí, profesor. Quien expone lo mismo me parece también es Román. Mi compañero José Rivas López, creo. Sí. Rivas, ¿no? Sí. José. A ver. Sí, profesor, pero mi compañero me envió, al parecer, Sí. creo que tenía su trabajo y se le ha cruzado y ha tenido que hacer su trabajo y ha enviado su PPT y un audio sobre su tema. Ya, ¿y usted puede compartir eso? Voy a intentar, ya, profesor. A ver. ¿Profesor, se escucha el audio? No. Ahora sí creo. A ver. ¿Sí? Déjalo un ratito. Déjalo un rato. ¿Se escucha, profesor? No se escucha. Está corriendo, pero no se escucha.
¿Y ahora cómo? Ya, déjalo nomás ahí, después ya veremos cómo la... Ya, profesor. Señorita, ¿puede volver a poner su diapositiva? Voy a aprovecharme de su diapositiva para un Sí, poco claro. más ampliar lo que te he dicho. Ay, ¿qué puse? ¿Se ve, profesor? No, no. Ahora sí, ahí está. Ya. Ya, profesor. A ver, miren. La teoría de las ideas tiene que ver con el propósito de Platón respecto de qué es la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad? Claro. Y la realidad, como ya se ha dicho, la realidad está conformada por dos, por el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿ya? Por el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿ya? Por eso es que Platón tiene una concepción dual. Señorita, vuelvo a ponerla, ahí está. ¿Ya? Tiene una concepción dual. El mundo sensible, ¿no? Es ese mundo, pues, del que nos habla precisamente Heráclito, ¿no? Donde todo está hecho de cosas, todos son cosas materiales y están en constante cambio. El asunto es, ¿se puede conocer este mundo sensible? Sí. ¿Cómo? Con los sentidos. Pero lo único que vamos a decir del mundo sensible es que como que es una opinión. Lo que nos va a permitir, o sea, los sentidos nos van a permitir solo tener una opinión de ese mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precisamente está constantemente cambiando, ¿no? Está dejando de ser, y muy poco es lo que podemos decir más que lo que nos dice nuestra experiencia. Ahora, la esencia de esas cosas materiales que están en el mundo sensible, ¿dónde está? ¿La esencia está en la cosa misma o la esencia está en otro lado? Y lo que hace Platón es separar la esencia de las cosas. Mientras que lo esencial es una unidad en el mundo mismo, en Heráclito, la esencia en Platón está separado. En el mundo de las ideas. Y la única forma de llegar a comprender eso que es esencial, está separado de las cosas materiales, es a través de la razón. ¿Dónde está? Está en el mundo de las ideas, lo que aparece acá como este mundo idético. ¿Se puede conocer? Sí, a través de la razón. ¿Todos llegan a ese nivel? No, solamente algunos. Algunos que van a seguir la búsqueda del conocimiento, es decir, que van a seguir el camino de la investigación, siguiendo el método que Platón nos ha planteado, el método dialéctico. Pero eso ya eso lo va a ver el que expone, no voy a desarrollar más ese aspecto. Pero ¿se puede llegar? Sí, se puede acercar. ¿Todos pueden llegar? No. Solamente aquellos que siguen la búsqueda de ese conocimiento a través de la investigación, siguiendo el método dialéctico, para comprender y llegar a entender la esencia de los objetos materiales. Ahora, esos dos mundos, el mundo sensible y el mundo eidético, el mundo de las ideas, ¿tienen algún vínculo? Sí. De dos tipos de vínculos nos habla Platón. Uno de los vínculos es de la relación de participación. Ponga la segunda diapositiva, ese ejemplo es interesante para explicar esto, señorita. Ahí está. Con eso se puede explicar. Miren, en el mundo sensible vas a ver a este que la señorita le ha llamado guapo y a este otro guapísimo, ¿no? En el mundo sensible lo vas a ver así, que va a ser distinto. Siempre va a ser uno diferente del otro, porque es diverso, ¿no? Sin embargo, estas personas van a envejecer, ¿no? Estas personas, vamos a decir que uno es A y la persona B. A va a envejecer, B va a envejecer. Es decir, va a dejar de ser bello. Pero la idea de bello cambia, la idea de bello termina. Pueden terminar estas personas pueden morir de viejos, pueden morir. Pero la idea de bello muere con ellos. La idea de la belleza, ¿qué era?
¿Y queda por qué? Porque esa es, la idea de belleza es lo que está en el mundo de las ideas, precisamente. Entonces, lo que sucede es que la belleza transitoria que estas personas tienen es como que ha participado, ¿no?, de esa idea de belleza esencial que está en el mundo de las ideas. Entonces, ahí por eso está el nivel de la primera forma de cómo se vincula con el mundo de las ideas. ¿Ya? Vuelvo a la diapositiva anterior, señorita. Ya. Entonces, con eso se puede explicar mucho mejor. El otro es la relación de lo de la imitación que aparece acá. ¿Qué cosa? El mundo sensible, ¿qué cosa es? Copia, pues, del mundo de las ideas. Es copia del mundo de las ideas. O sea, no existe por sí mismo, sino depende de las ideas. ¿Por qué? Porque ese mundo sensible es la copia. Es algo así como cuando se mira en el espejo, la imagen en el espejo es una copia suya. Igualito, el mundo de las ideas está reflejado en el mundo sensible. Entonces, depende. Acá entonces hay que establecer cuál es más importante. El mundo sensible o el mundo de las ideas. Para Platón, el mundo de las ideas. Porque el mundo, el mundo sensible depende del mundo de las ideas. Porque es una especie de copia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, continuamos. Continuamos. Ya, señorita, ahora sí puede puede dejar de compartir la pantalla. Ahora le toca a Cotrina. Raquel Cotrina. Profesor, presente. Sí. Profesor, yo estoy por mi celular, no sé si se puede compartir el archivo. Ya, vamos a ver. Qué rápido. Listo, señorita, ahí tiene. Ya. ¿Lo ve? Ahí lo ve, ahí está. Sí, lo veo. A ver. Ya. Bueno, a mí me tocó exponer sobre qué son y cómo son las ideas de Platón. Bueno, según Platón tiene la idea suprema, ¿no?, de su teoría de las formas. Platón nos presenta la idea de bien como el objeto más adecuado para el alma y causa de la realidad, perfección y verdad de las cosas. Es una idea que existe en sí, más allá de nosotros y del mundo. Lo que nos quiere decir Platón es que su idea de él es concreta, es exacta. Lo que él dice es real y el ver de las cosas. La siguiente, profesor. Ahí lo tiene. Ya. ¿Cómo son las ideas? Bueno, las ideas o formas tienen en realidad en sí mismas, son las esenciales de las cosas y construyen la verdad y la realidad. Son la esencia de aquello que existe en el mundo sensible. Bueno, también hay ideas, ¿no?, que existen en el mundo material y en todo así. Y todas estas ideas también son ciertas, ¿no? Por ejemplo, son eternas, que no tienen un comienzo ni un fin. Son inmutables, que no cambian. Intangibles, no se puede aprender por los sentidos. Son únicas. Hay una idea por cada tipo de cosas del mundo sensible. Son perfectas. Ni le sobra ni le falta nada. Y son la causa y modelo de los que existen en el mundo material. Las cosas imitan y participan de las ideas. Siguiente, profesor. Pero las ideas no tienen todo el mismo valor, sino que establecen a partir de un orden de carácter jerárquico, en forma de pirámide, donde la idea del bien que Platón compara con el sol, con la luz, estaría en la cúspide, que estaría en la parte superior. Las ideas más elementales que se corresponden con las cosas materiales estarían en la parte más baja del dicho orden, o sea, entre medio, ¿no? Y entre la base y la cúspide, ¿no?, estarían el resto de las ideas. El hecho de que la idea de bien. Siguiente, profesor. Ya, como pueden, no sé si, profesor, la pirámide, por favor. Esta. Ya.
En la parte, en primer lugar, yo puse la idea del bien, que viene a ser, ¿no? Como ya había explicado, que es la parte cúspide. Entre medio están elementos que se corresponden con las cosas materiales, y en la parte de abajo, como base, puse el hecho de que la idea de bien. Ya, eso es todo, profesor. A ver, a ver qué diferencia, señorita, hay entre la idea del bien que está en la cúspide y el hecho de que la idea de bien está ahí en la base? ¿Cómo la idea No le de escucho bien? bien, profesor. ¿Cómo? No le escucho bien, no tengo buena conexión. Ah, ya, no, te estoy preguntando, la idea de bien está en la cúspide, pero abajo en la base también dice el hecho de que la idea de bien. Ah, ¿Cómo se entiende eso? Explíquenos, por favor. que abajo trata sobre un hecho, de un hecho. En su pirámide. En la cúspide dice idea del bien, ya. En el medio dice elementos que corresponden con las cosas, ya. Eso es entendible. Pero en la base dice el hecho de que la idea de bien. Eso es lo que no lo veo claro esto. Bueno, en sí parece que viene a ser lo mismo, porque los dos hablan de la idea del bien. ¿Por qué tendría que ser lo mismo? A ver. ¿Porque las dos ideas son ciertas? No. A ver, vamos a dejar, porque hay otra exposición que es en la misma. Sí, de Román. Sí, a ver, vamos a ver qué nos dice. Sí, profesor, gracias. Un ratito voy a dejar de compartir pantalla un rato. Ya, listo. A ver. Comparta su pantalla. Muy bien. Bueno, profesor, ¿se ve? ¿Se ve con todos? Sí se ve. Listo, muy buenas tardes con todos, profesor, compañeros. Bueno, como dice la diapositiva que estoy presentando, es ¿qué son y cómo son las ideas? Pues yo voy a partir de un concepto básico primero, luego para entrar a lo que se refiere en la idea de Platón, ¿no? Bueno, comenzamos. Una idea, hoy en día lo podemos definir o podemos conocer como una representación mental de algo. Esta representación puede ser algo material, ¿no? Algo imaginario, real, ¿no? Concreto, o también puede ser abstracto. ¿Y cómo se produce esta idea? Pues a través de la observación, ¿no? Esta observación nos asocian y nos reflejan a esta idea, ¿no? Entonces, como primer, de repente, concepto, nos dicen, ¿no? Que las ideas son esenciales de las cosas y constituyen la verdadera realidad. Ahorita vamos a conocer más a fondo. Son las esencias de aquello que existe en el mundo sensible. Ya hemos visto que el mundo sensible, pues, es todo lo que es perceptible, ¿no? Muy bien. Tenemos también como base que Platón nos dice o nos presenta la idea de bien como el objeto más adecuado para el alma y causa de la realidad. Es perfección y verdad de las cosas, ¿no? La idea tiene como propiedades tiene 5 propiedades que nos presenta Platón. Es que son eternas. Y nos dicen que son eternas porque no tienen ni comienzo ni fin. Al decir que no tiene comienzo ni fin, se refiere a que en el idealismo platónico se cree que el mundo al cual nosotros conocemos, estamos rodeados, no es real. ¿Por qué no es real? Porque nace, crece y muere. Pero las ideas no, las ideas van a quedar. Entonces por eso se dice que las ideas son eternas, ¿no? Como primera propiedad. Son inmutables, ¿no? Porque no cambian, siempre están ahí, no sufren cambios y son idénticas en sí.
también decimos que son inteligibles, ¿no? ¿Por qué decimos? Porque no se pueden aprender por los sentidos, aprender, así como está escrito, ¿no? Se entiende por que no tienen problemas, o sea, están ahí. También nos dicen que son únicas. ¿Por qué? Porque por cada idea, o hay una idea por cada tipo de cosa en el mundo sensible. Son perfectas. Ni les sobra, ni les falta, ¿no? Entonces Platón, en base a estas propiedades, nos presenta también que no todas las ideas, o nos dice que no todas las ideas tienen el mismo valor. Es allí donde hace una comparación entre, por ejemplo, la luz y el sol. Al hacer tal comparación, se crea una pirámide, ¿no? Donde en la cúspide, que mencionaba mi compañera anterior, se encuentran estas ideas de bien que se mencionan en el concepto de Platón, ¿no? Ojo, estamos representando o comparando la luz con el sol. En base a estos dos aspectos, ¿cuál estaría en la idea del bien? Si comparamos la luz con el sol, ¿no? Luego tenemos las ideas elementales que corresponden a las cosas materiales, ¿no? Son ideas, ¿no? Y en la base al resto de las ideas. Entonces, si estamos comparando o dando como ejemplo, o Platón da como ejemplo entre la luz y el sol estaría en las ideas del bien, ¿no? Y la luz como el resto de las ideas. Ahora bien, este es el orden jerárquico por la que Platón nos plantea, ¿no? Que no todas las ideas tienen ese valor, el mismo valor, perdón. Entonces la pregunta es, para entender cualquier idea, ¿es necesario entender la idea del bien? La idea del bien, base a este concepto, nos dice, o nos da un ejemplo, ¿no? Que la filosofía, para la filosofía, es igual, perdón, la luz del sol, o sea con la luz, para la filosofía es igual que la luz del sol. A ver, otro ejemplo mejor, profesor. Para entender lo que realmente es el hombre, ¿no? Debemos conocer al hombre bueno, ¿no? Para poder entender. Si vamos a tener una idea de algo, siempre vayamos por lo bueno, ¿no? Para poder. Entonces, en base a esto, se genera, o he rescatado estos dos puntos del idealismo, ¿no? En este mundo al cual conocemos, no es verdaderamente real, como ya lo mencioné. Todo nace, crece, aparece y desaparece. Entonces, ahí es donde la idea se convierte en belleza, porque no cambia, es inmutable, y ninguna acción sobre el paso del tiempo pues hará que se termine la idea. Bueno, eso es todo, profesor, lo que puedo aportar. Ya, deje nomás su diapositiva ahí para... Ya listo, profesor. No lo cierro. ¿Alguna pregunta? A ver, veamos. A ver, hay que por si acaso, acá cuando hablamos de la idea, no de la idea como se concibe ahora, ¿ya? Porque cómo concebimos la idea ahora es diferente totalmente a cómo concebía Platón, ¿ya? Hay que tener presente eso. Sí. Ya, sí, sí. Ya. Segundo, Platón lo que hace no es una gnoseología de la idea, sino lo que hace Platón es una ontología de la idea. ¿Por qué? Porque la idea tiene existencia en sí misma. ¿Ya? O sea, no necesita del sujeto para existir. Tiene existencia por sí misma. Porque Platón nos está hablando de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. ¿Ya? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que Platón separa la esencia de lo material. ¿Ya? Lo material está en el mundo sensible, pero la esencia de eso que es material está en el mundo de las ideas. Ahora, ¿qué cosa es la esencia? ¿Ya? La esencia es lo que hace que una cosa exista, pues. ¿Ya?
si diríamos, muere la esencia, la cosa también desaparece, ¿no? La esencia es lo que hace posible que las cosas existan, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la esencia de las cosas materiales? En el mundo de las ideas. Por eso dice que en el mundo de las ideas hay tantas ideas como hay en el mundo sensible. ¿Por qué? Porque el mundo sensible simplemente es una copia del mundo de las ideas, ¿ya? Pero la esencia de todo lo que existe en el mundo sensible está en el mundo de las ideas, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo son esas ideas? Ahí está, acá bien claritamente, bien claro, está explicado acá en su diapositiva, ¿no? Esas ideas son eternas, son inmutables, son inteligibles, únicas y perfectas, ¿no? Lo de las eternas ya está claro, lo de los inmutables también, únicas y perfectas también. Lo que sí requiere un poquito de explicación es lo del inteligible. Es inteligible para los sentidos. Es decir, a través de los sentidos no vamos a poder conocer la idea. Es decir, no vamos a poder percibir la idea a través de los sentidos. Es decir, nuestros sentidos no pueden entrar en interacción con la idea. Es imposible, ¿ya? Para los sentidos es inteligible, pero no para la razón. La razón sí puede alcanzar, puede acercarse a la idea, ¿ya? La razón sí, pero no los sentidos, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, en el mundo de las ideas, todas las ideas tienen una jerarquía, como está planteado también acá, ¿no? Y en el más alto nivel del mundo de las ideas están las ideas del bien, las ideas del bien. Y acá se está copiando, está repitiendo ¿a quién? A Sócrates, porque para Sócrates era lo mismo, ¿ya? Y las ideas del bien están en relación con ¿qué? Están en relación con el comportamiento humano. Ese comportamiento, el comportamiento bueno, ¿no? Está en relación con esas ideas bien. Es decir, si el hombre se ha acercado bastante al mundo de las ideas mediante la razón, es decir, si el hombre, en el hombre predomina la razón, entonces se va a acercar más a ese mundo de las ideas, al mundo de las ideas. Por tanto, su comportamiento va a ser algo bueno, ¿no? Su comportamiento va a ser algo bueno. Y ya vamos a ver con el conocimiento que se amplía un poquito más este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las ideas se van a relacionar en el conocimiento con el alma, y en el hombre van a encontrar expresiones del alma, que no va a ser igual, ¿ya? En donde la expresión más pura del alma, diríamos, está en la razón. Eso lo vamos a ver. Pero lo que quiero que quede claro acá es que también hay una jerarquía en el mundo de las ideas. No todas las ideas son iguales, sino hay una jerarquía. El del más alto nivel es las ideas del bien, ¿ya? Y las otras son las ideas elementales, que son ideas respecto del mundo físico, por ejemplo, ¿no? Del mundo de la física, ¿no? De la física, ¿ya? Esas son y el resto de las ideas. En el resto de las ideas, ahí puede incluirse las ideas que se dan por imaginación, ¿no? Por imaginación, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es respecto a las ideas. No sé si hay alguna pregunta. Listo, profesor. Ya, entonces lo dejamos ahí. Quien expuso fue Román, profesor, Román. Román, ¿no? Román Senta. Román Senta. Muy bien. Ahora entonces vamos a dejarle en la exposición a Flores. Fabiola, ¿está? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Comparta su pantalla, señorita. No. Ahora, ¿cómo se comparte esto? ¿Se ve, profesor? Ya está conectando, Vamos a ver. Su diapositiva falta. ¿Se
observa? No, su diapositiva no. Estamos en su pantalla, sí, pero no está su diapositiva. Ahí, profesor. A ver, un ratito. No vemos su diapositiva. A ver, salga de la pantalla y vuelva a entrar. ¿Ya? Salga de compartir pantalla y vuelva a entrar. Ya. Ahí está. Ya está entrando, ya está entrando. A ver, clique en su diapositiva porque ahí está. ¿Se observa? La diapositiva no. Fabiola, minimiza la página y abre PowerPoint. Ya, ahora minimiza la página y abre PowerPoint. No sé. A ver, señorita, yo voy a tratar de entrar a su. Me ha mandado su diapositiva, ¿verdad? A ver. Sí, profesor. A ver, voy a Ya, ahí está. Ahí está en la pantalla. Ya, profesor. Ya, a mí me tocó sobre el mito de la caverna de Platón, que dicen, el mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Platón crea el mito de la caverna para mostrar el sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y cómo las sombras que vemos reflejadas en la pared ponen aquello que consideramos real. Platón también usa una alegoría para explicar cómo es para el filósofo y maestro guiar a las personas al conocimiento, la educación, intentando liberarlas de las ataduras de la realidad de la caverna. Según este filósofo, la gente llega a sentirse cómoda en su ignorancia y puede oponerse, incluso violentamente, a quienes intentan ayudarles a cambiar. El mito de la caverna se encuentra en el libro 7 de la obra de la República, que fue escrita en el año 308 a.C. Lo que Platón nos quiere decir ahí es que en el mito de las cavernas se trata básicamente de la descripción de una situación ficticia, ¿no? Que ayuda a entender el modo en el que Platón concebía la relación entre lo físico y el mundo de las ideas y cómo nos movemos a través de ellos, ¿no? Pues la siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí les voy a dar un pequeño resumen de lo que Platón escribió sobre el mito de las cavernas.
Dicen que el mito de las cavernas es un diálogo escrito por Platón, en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y a los individuos, ¿no? En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine a un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro dentro de una caverna. Allí un fuego ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquellos que observan es el mundo real sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de esos objetos. Más allá, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a encenderse. Este observa la luz del fuego, más allá del muro, cuyo resplandor les ciega y casi le hace volver a la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, en esa parte nos quiere decir que la caverna representa nuestro mundo, y el mundo sensible y el mundo también es exterior en el que nosotros nos encontrábamos, de la caverna, ¿no? Que representa el mundo real, es decir, el mundo de las ideas, ¿no? Que esto estaba simbolizado por el símbolo del fuego. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y continuando dice que poco a poco el hombre liberando se acostumbraba a la luz del fuego y con cierta dificultad decide avanzar. Sócrates propone que este es un primer paso para la adquisición y el conocimiento. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y la sombra de las cosas y las personas, para luego verlas directamente. Finalmente, el hombre observa las estrellas, a la luna y al sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que coincide a este mundo exterior, mundo de las ideas, como un mundo superior. El hombre entonces regresa para compartir esto con los prisioneros de la caverna, ya que siente que debe ayudar a encender el mundo real, ¿no? Como dicen, lo que ellos querían llegar es que en el mito nos transfiere que Sócrates, que Platón, Sócrates querían que no vivamos en la ignorancia, ¿no? Que tendremos que salir al mundo de las ideas, al mundo exterior. Después dice, cuando regresan a la caverna, por los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a la luz exterior. Los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarlos afuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que los prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quienes se atrevían a intentarlos liberar, ¿no? Por ejemplo, aquí nos explica la teoría de Platón, la existencia de dos mundos, ¿no? El mundo sensible, como ya lo habíamos dicho, como lo había dicho usted, que es lo que recibimos por los sentidos, y el mundo intangible, ¿no? Que es algo mediante la razón, ¿no? Y describe metafóricamente las situaciones que guarda el hombre ante dos mundos que hemos visto. Eso es todo, profesor. Bien. A ver, quien expone también el mismo tema es Silva, ¿verdad? Sí, profesor, presente. Ya, a ver, señor Silva, explíquelo usted. ¿Puede dejar de compartir, profe? Ya está. Listo. Espérame, profe. ¿Lo puede ver, profesor? Sí, ya. Ya, ahorita. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, está perfecto. Ok, profesor, muy bien, empezamos. Como ustedes verán, el tema es El mito de las cavernas, un libro muy importante. Voy a presentar en qué consiste y mi análisis respectivo acerca de lo que he leído. El mito de las cavernas es en el libro 7, se encuentra en el libro 7 de su obra La República de Platón. Expone el mito de la caverna.
En el mito se aprecia la existencia de varios planos de conocimiento que se van a corresponder con el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, lo que se llama, como el profesor lo ha mencionado, la teoría del conocimiento platónico. En primer lugar, encontramos la cueva, que representa el mundo sensible de las cosas, pues todo lo que vemos es falso. A todo el mundo sensible, el percibido por los sentidos lo denomina Platón como la doxa. Dentro de la caverna hay dos tipos de plano o de realidad que se corresponden con los dos planos que Platón sitúa dentro de la doxa. Estos son el de la eicaesía y el de la pistis. En el primer plano, el de la eicaesía, es el de las sombras proyectadas en la pared y es el más falso de todos. En él mete Platón a los hombres que proyectan esas sombras. No, me he equivocado, profesor. En él mete Platón a los mitos, a la imaginación. Y en el segundo es el de los objetos. Y los hombres que proyectan esas sombras se corresponde con la pistis. Que sigue siendo un conocimiento falso, pero más elevado que la eicaesía. Dentro de la pistis estarían las creencias que los hombres tienen sobre las cosas y las conjeturas. Por ejemplo, aquí se englobaría la filosofía presocrática. Es aún un conocimiento falso, pero más verdadero que el de la eicaesía. Ahora vamos a pasar a otro plano que corresponde cuando el prisionero se logra liberarse de las cadenas. Acá lo denominé la realidad. Todo lo que cuando el prisionero logra salir de la caverna, de adentro de la caverna hacia afuera, se da cuenta que no corresponde con la realidad que él conocía al interior, sino que la realidad comienza al salir de la cueva y dirigirse hacia la luz. Al salir de la cueva y dirigirse hacia la luz, el exterior de la cueva se corresponde con el mundo inteligible de Platón, con el mundo de la verdad, de las ideas. A él se llega justamente a través de la razón y no de los sentidos. Los sentidos nos engañan, no son válidos para el acceso a la verdad. En este mundo también hay dos niveles: la dianoia, que serían los objetos matemáticos, y la noesis, el conocimiento supremo, que se corresponde con la intuición intelectual de la idea del bien, de la verdad y la justicia, como lo hemos venido tocando hasta ahora. En el plano de la dianoia es representado en el mito a la salida de la cueva, concretamente en los reflejos del sol sobre el agua. El prisionero aún no ha llegado a la verdad, pero está muy cerca de ella. La dianoia es para Platón el conocimiento discursivo, que se encuentra separado de los sentidos y se puede llegar a ella solamente a través de la razón. En el segundo plano encontramos al mundo inteligible, es la dianoisis, que se produce cuando el prisionero mira al cielo y ve al sol, que es la metáfora en el mito del conocimiento supremo que alumbra al resto de las ideas. El sol representa la ascensión a través de la dialéctica, del diálogo a la idea de la verdad, del bien, de la justicia y de otros puntos, que es todo una misma cosa. Es un conocimiento al que se llega mediante la intuición. En el mito también se alude metafóricamente a un sentido ético-político. El esclavo liberado que consigue conocer las ideas representa al filósofo, que tiene una función pedagógica y dirigente. Eso sería mi análisis, profesor. Muy bien. Bien, yo creo que esto está claro. El mito de la caverna es el mito del que se vale para explicar estos dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, ¿no? Claro, la caverna, los esclavos ahí encadenados que solo miran sombras, ¿no? Son los que pues permanecen siempre en lo que Platón llama vinculados al mundo sensible, del que solamente tienen opinión, o sea, viven en ese mundo
dóxico, ¿no? O en el mundo de la doxa, ¿no? Entonces, si permanecen ahí, siempre van a permanecer solamente aceptando como real esas sombras, ¿no? Pero van a permanecer ajenos al otro mundo, al mundo de las ideas. Entonces, lo que nos está planteando acá Platón es que no todos los seres humanos pueden acceder a conocer el mundo de las ideas. ¿Se puede conocer? Sí, pero no todos pueden conocer porque hay algunos que están acostumbrados a la experiencia, al conocimiento puramente sensorial y se mueven dentro de la opinión. Y claro, que como opinión vale, pues, ¿no? Entonces, lo que está planteándonos acá Platón es que todo ser humano, desde que nace, está sumergido en el mundo sensible y del que tienen solo opiniones. ¿Se puede conocer el otro mundo? Sí, mediante la razón, ¿no? Mediante la razón. ¿Y quién es el que, acá en el mito, quién es el que puede conocer ese mundo? Aquel que se atreve a salir, ¿no? El que se atreve a salir y a conocer ese nuevo mundo. Pero para eso, como lo han señalado también, se requiere de un conocimiento especial. No cualquiera puede hacerlo, sino aquel que busca ese conocimiento. Tiene que tener la voluntad de buscar y de investigar, ¿no? Siguiendo un curso dialéctico, o sea, siguiendo un método dialéctico, como ya lo han señalado, ¿no? Para lograr acercarse a ese mundo de las ideas, ¿ya? Entonces, el mundo de las ideas es lo que está afuera, pues. El mundo, ese mundo lleno de colores, ¿no? Ese mundo lleno de colores, ese mundo brillante, ¿no? Ese es el mundo de las ideas. Entonces, simplemente es un mito que lo que procura es explicar la diferencia entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, ¿ya? A través de un mito. No sé si hay alguna pregunta. Bien, entonces continuamos. Herrera. Profesor, sí. Sigue el tema, lo que es el conocimiento, la alegoría de la línea. Eso